Buenos días, chicos. Hoy día nos ha tocado el tema estado de la gradación de la materia. Entonces, se le conoce como estado aquel punto donde se definen sus propiedades físicas y químicas. Para indicar el cuerpo de estado de la materia, podemos considerar dos criterios básicos que son, de acuerdo a la termodinámica, se conoce como aquel punto del cuerpo donde se definen sus propiedades de presión, temperatura y volumen, y entropía. Por consiguiente, existen infinitos estados termodinámicos que se agrupan en tres fases, que son, ¿cuáles? La fase sólida, líquida y gaseosa. Entonces estamos viendo del estado sólido, líquido y gaseoso. Entonces para eso vamos a definir lo que son las fuerzas. ¿Ya? Hay fuerzas moleculares, hay fuerzas de atracción y fuerzas de cohesión. Entonces, cuando la fuerza de atracción o cohesión, ¿ya?, son las que permiten que los átomos estén juntos. Son las fuerzas de atracción, se contraen. Y las fuerzas de repulsión son las fuerzas que permiten que los átomos estén separados. Entonces vamos a ver que en el estado sólido, ¿ya?, tienen forma y volumen definido, no se pueden definir, no se pueden comprimir, es decir, son incomprensibles. Entonces, poseen alta densidad, ya, la fuerza de atracción, Fa, son mayores que la fuerza de repulsión. Entonces, en un estado sólido siempre la fuerza de atracción va a ser mayor que la fuerza de repulsión. Entonces, estamos viendo entonces la forma en el estado sólido. Vemos acá todas estas mesas, las rocas, ya, cubo de acero, están en estado sólido. Luego tenemos el estado líquido. El estado líquido es un estado intermedio entre el sólido y el gaseoso. Se caracteriza por tener volumen definido y forma indefinida. Entonces, difícilmente comprensibles, tienen densidad intermedia y hay equilibrio entre la fuerza de atracción y repulsión. Quiere decir que la fuerza de atracción es igual que la fuerza de repulsión. Ese es en el estado líquido. Entonces, en el estado líquido tenemos, por ejemplo, esta gaseosa, el combustible, ya están en estado líquido. Luego tenemos el estado gaseoso. El estado gaseoso, ¿qué vemos? En el estado gaseoso adoptan la forma y el volumen del recipiente que lo contiene. Entonces, en un estado gaseoso, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que la fuerza de repulsión es sumamente mayor que la fuerza de atracción. En este estado, entonces, vamos a ver que en el estado gaseoso son comprensibles, se comprimen fácilmente, su densidad es muy baja y la fuerza de repulsión son mayores que la fuerza de atracción. Entonces, en este estado gaseoso vamos a ver que las fuerzas intermoleculares, por ejemplo, acá tenemos un balón de gas, ¿ya? En este balón de gas estamos viendo que van a haber moléculas. Estas moléculas que se encuentran dentro del interior del gas, del balón de gas, se van a mover, ya, con un movimiento caótico. ¿Qué quiere decir caótico? Que se van a mover en diferentes direcciones. Entonces, al momento de moverse en diferentes direcciones, estos van a golpear el recipiente que lo contiene, entonces la presión va a ser mayor. Es por eso que en un gas se dice que la fuerza de repulsión es mayor que la fuerza de atracción. Entonces, ese es el estado gaseoso. ¿Ya? Entonces, estamos viendo, por ejemplo, el globo. Al interior de un globo se encuentra el helio, que es un gas. Vamos a tener también que acá, por el medio del aire, el viento, se está formando gaseoso. Entonces, vamos a ver el cuarto estado de la materia, que es el estado plasmático. ¿Qué es el estado plasmático? Es un estado de alto contenido energético. A temperaturas elevadas, las moléculas gaseosas se ionizan a expensas de los choques de los átomos o las moléculas que se mueven rápidamente. El plasma es un gas ionizado parcial o totalmente de tal manera que las densidades de carga positiva y negativa son parcialmente iguales. Entonces decimos que es un sistema eléctricamente neutro. Entonces vamos a ver de que en este cuarto estado de la materia está constituido por cationes, átomos con carga eléctrica positiva.
los electrones y neutrones. El Sol es un plasma gigantesco. ¿Dónde más vemos que está en estado plasmático? En los volcanes, ¿verdad? Al interior de los volcanes, el núcleo de la Tierra también está en estado plasmático. ¿Por qué? Está en estado plasmático porque tiene más de 15.000 grados centígrados ya de temperatura. Es por eso que se le llama estado plasmático. Entonces vamos a ver los cambios de estado de la materia. Dentro de los cambios del estado de la materia, vamos a ver de que los cuerpos pueden pasar de un estado a otro, variando especialmente su presión y o su temperatura. Cada uno de estos cambios a presión constante recibe el nombre de sólido, líquido y gaseoso. Entonces estamos viendo de estado sólido, cuando pasa al estado líquido, ¿cómo se le llama? Se le llama fusión. Cuando pasa del estado líquido al gaseoso se le llama vaporización. Nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, el agua en estado sólido es el hielo, en estado líquido está el agua. Y cuando se vaporiza está, ¿qué cosa es esto? Vapor de agua. Entonces ha pasado al vapor de agua en el estado gaseoso. Entonces, cuando del estado gaseoso pasa al estado líquido, a esto se le llama condensación. También viene el nombre de licuación. Entonces vamos a ver de que cuando licuación del estado líquido al estado sólido, ¿cómo se le llama el cambio de estado? El cambio de estado del líquido a sólido se le llama solidificación. También tenemos que de sólido, sublimación directa, hasta gaseoso se le llama sublimación directa. Cuando pasa del estado gaseoso al estado sólido se le llama sublimación indirecta. Un ejemplo, por ejemplo, de sublimación directa. Nosotros sabemos que existe la anilina. Es un cubito que se le echa a la ropa, ya en los roperos. Este cambia directamente de estado sólido a gaseoso. Nunca pasa por líquido. Otro es el dióxido de carbono que se encuentra, por ejemplo, en los heladeros. Venden ahí, cuando te despachan un helados, hay cubitos de hielo, ¿ya? Hielo seco, que es dióxido de carbono. Este hielo pasa directamente del estado sólido a gaseoso. Entonces es una sublimación directa, ¿ya? Bueno, acá le vamos a dejar algunos problemitas que vamos a resolverlo. Dice, el estado de la materia que tiene forma y volumen definido, bueno, estamos viendo que es el estado sólido. ¿Por qué? Porque las fuerzas de atracción molecular son mayores de lo que les permite tener una forma definida y un volumen definido. Estado de la materia donde las fuerzas de repulsión son mayores que las fuerzas de atracción, ¿cuál es? Las fuerzas de repulsión son mayores que la fuerza de atracción. ¿Qué estado es? Dice la fuerza de atracción son mayores. En este caso también son sumamente mayores que la fuerza de repulsión. Repulsión, o sea, este es R. Repulsión es mayor que la fuerza de atracción. ¿Qué estado es? El estado gaseoso. Pues. El estado gaseoso. Entonces, en la pregunta número 3 dice, características del estado líquido. Las características del estado líquido, dice, ¿tiene alta densidad el estado líquido? Estamos viendo acá, hemos estudiado que el estado líquido, hemos visto aquí que el estado líquido tiene forma definida, ¿ya? Densidad intermedia, no tiene alta densidad. Hay equilibrio entre la fuerza de atracción y repulsión, o sea, son iguales. Entonces acá nos dice de que la característica del estado líquido tiene alta densidad, no, es intermedia. La fuerza de repulsión es mayor que la fuerza de atracción, no, es estado gaseoso. Aquí es estado sólido. Entonces, densidad muy baja, no, intermedia. Entonces la respuesta que tiene volumen definido, igual al volumen del recipiente que lo contiene. La número 5 dice, estado de la materia que se caracteriza por ser muy compresible. Bueno, son los gases, pues, que se pueden disminuir su volumen, es decir, pueden comprimirse. Entonces, ¿a qué estado? El cambio de estado que pasa de sólido a gaseoso. De estado sólido a gaseoso es la sublimación directa. El número 7, estamos viendo el paso del estado gaseoso al estado líquido. ¿Cómo se le llama?
de gaseoso, de gas, está en gas, pasa al líquido. ¿Cómo se le llamaría? Se le llamaría, aquí estamos viendo, de gas al líquido, condensación o licuación. Entonces acá no hay condensación, hay licuación. El paso del estado sólido al líquido se conoce como qué? Se le denomina fusión, pues. La sublimación inversa es el paso de ¿qué? Del estado, ¿qué cosa? Sublimación inversa del estado gaseoso al sólido, pues. Y el número 10, estado de la materia formado por iones llamados cationes. ¿Dónde se encuentra esto? Se encuentra en el estado plasmático. ¿Ya? En el estado plasmático vemos que los iones son llamados cationes. Bueno chicos, hasta ahí la clase de hoy. Nos estamos viendo el próximo